le corresponde a él, ¿no? Y vamos a seguir ahí donde habíamos dejado, en Primera de Juan, capítulo 2, pero voy a leer solamente un versículo para después leer y basarnos sobre los demás versículos. Algunos ya lo hemos leído el domingo pasado, por eso les invito a buscar Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 6, y el título que de lo que vamos a hablar esta mañana es vivir como Jesús. En nuestra Biblia dice andar como Él anduvo, pero hay otras versiones que dice vivir como Él vivió. Les leo el texto. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Señor, qué compromiso, qué desafío es decir, pero después poder también vivir o andar como tú anduviste. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos aprender esta mañana de tu palabra. Unge mis labios y que sea tu palabra que nos enseñe, como ya lo está haciendo, lo estuvo haciendo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mantengan ahí sus Biblias. Vamos a seguir enfocándonos en ese texto. En la antigüedad, cuando no existía la luz eléctrica, se llamaba linterna a una pequeña lámpara que se usaba para caminar en la noche. Y había en la ciudad un ciego que tenía una linterna. Y la gente le preguntó: pero si tú eres ciego, ¿para qué usas la linterna? Dijo: bueno, la linterna no es para mí, es para que los demás me vean. Tu manera de hablar te descubre, le dijeron a Pedro un día unos soldados. San Mateo 26, 73. No es suficiente reiterar que la vida del creyente debe estar identificado no solo por decir, sino por hacer, diferenciándonos con otros o con los demás. Tal es así que Pablo muchas veces dice: dejando vuestra vieja manera de vivir, dejando el viejo hombre, vivid o vestíos del nuevo hombre. En los evangelios mismos, Jesús muchas veces les atacó o les recriminó a los fariseos que querían mostrar algo externo de lo que no vivían. Pero lo que realmente nosotros somos llamados en no ir a lo contra, hablar y no decir. Por ahí hacemos lo que decimos: no, yo no soy como un fariseo, yo no quiero mostrar, así que me callo y no muestro. Jesús dijo: no se puede esconder una luz. Moody usaba esta ilustración y decía: las lámparas no hablan. No sé si vieron algo. Bueno, ahora con la tecnología puede ser que tenga algún velador que cante, que he visto esas cosas, ¿no? Pero las lámparas no hablan, la luz no habla, pero emite, muestra, se muestra. Los primeros creyentes evidenciaron algo. Dicen Hechos que cuando les escucharon a Pedro y a Juan, les reconocieron que habían estado con Jesús. Las cartas de Pablo están llenas de llamados y advertencias de andar, de evidenciar y de mostrar que somos de la luz, que somos hijos de Dios. Y por eso en esta mañana dije que primero quiero retomar un poco de la idea que quedamos el domingo pasado para después entrar de lleno al tema, que es vivir
como Jesús. Estábamos leyendo 1 de Juan 1, del 5 en adelante, el 7, que decía: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y dijimos que para pecado hay dos vocablos en el griego que definen, ¿se acuerdan? Dos palabras que definen el pecado. Uno que define la palabra pecado como lo que el apóstol Pablo llama el yo, la carne, y el otro es las acciones que nosotros tenemos como pecados, las malas acciones. Esa primera palabra, que es el pecado, lo que así hicieron mucho énfasis los reformadores es en el pecado original. ¿Saben a qué se refiere el pecado original? Si no refrescamos un poco, no es el que cometió Adán y Eva, ¿no? Sería fácil culparle a ellos. El pecado original es lo que nosotros tenemos adentro, es nuestro pecado que nos lleva, o sea, el impulso que nos lleva a pecar. Cuando Pablo dice: no hago lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero, eso hago. Ese es el pecado original. Y resumiendo esos 3 versículos, 4 que son del 7 al 9, 1, 7 al 9, sigo leyendo para después hacer, en otras palabras, sería: decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, siempre estamos hablando de nuestro impulso, nuestro pecado original. Si confesamos que en nosotros no mora el bien, si confesamos nuestro pecado, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, después en el versículo dice: si decimos que no hemos pecado, no practicamos pecado, no hicimos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sería más o menos en estos términos. Esto es muy importante porque después vamos a ver cómo enganchamos o cómo esto engancha con el siguiente capítulo y con todo lo que demás que va a decir o va a escribir o va a enseñar el apóstol Juan. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el principio o la fuente de pecado. Si decimos que no tenemos ese impulso a pecar, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que piensa: yo peco, pero de vez en cuando, algo esporádico. El que no reconoce que realmente adentro está el pecado, que nos lleva a hacer lo que yo no quiero, miente, dice. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestra inclinación al mal, no solo de acciones, sino nuestra inclinación al mal, y reconocemos esa fuente de acción en nosotros, la que nos hace decir: miserable de mí, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, nuestra inclinación al mal, todas nuestras acciones de maldad y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos tenido acciones pecaminosas, le hacemos a Él mentiroso. También hablamos de confesar, porque dice: si confesamos, ¿qué significa confesar? ¿Se acuerdan? Ponerse de acuerdo con alguien, estar de acuerdo con alguien. Estamos de acuerdo con Dios de que lo que es pecado, es pecado. Si he mentido, Señor, he mentido. Pero para poder confesar, primero es necesario el arrepentimiento. Y esa palabra que yo les había dejado y que dije que íbamos a profundizar, es que hay 2 tipos de arrepentimiento. Para poder llegar a confesar los pecados, hay que arrepentirse. Pero hay 2 tipos o 2 formas, mejor dicho, 2 formas de llegar al arrepentimiento. Uno es la atrición. Es el arrepentimiento motivado por el miedo al castigo. Me arrepiento porque no quiero ir al infierno. Me hago cristiano porque no quiero ir al infierno. Eso es atrición. Mientras que la contrición
Es el arrepentimiento motivado por el dolor que sentimos por haber ofendido a Dios. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos realmente es válido? Solo arrepentirnos porque estamos angustiados y no queremos ir, o tenemos miedo de ir al infierno. Cuando era chico, no sé si a ustedes les pasó, mi mamá decía que si decís una mala palabra se te va a caer la lengua. Y a veces yo me mordía la lengua, ustedes saben por qué. Yo me arrepentía de haber dicho malas palabras, pero por miedo de que me caiga la lengua. No estoy criticando a mi mamá, pero eso sería atrición. La contrición es... El verdadero arrepentimiento es una convicción sincera de haber pecado y de reconocer que soy pecador, que no soy bueno. En mí no mora el bien, dijo el apóstol. Una contrición de que he ofendido a Dios y alejarme de esa vida pecaminosa, de luchar, como vamos a ver más adelante, de luchar, de trabajar de mortificar ese yo. Les mencionaba que todavía no hemos llegado a la lucha contra el pecado hasta la sangre, dice en Hebreos 12. No es simplemente un miedo de que, bueno, ahora Dios me va a castigar. A ver, ahora Dios me puede quitar lo más preciado de mi vida. Dios me puede mandar una enfermedad. Me voy a tener que arrepentir porque si no Dios me puede mandar una enfermedad, me puede quitar el trabajo, En otras palabras, el arrepentimiento debe estar arraigado en una alta estima hacia Dios, no hacia mí mismo. Porque si yo pienso en el miedo del castigo, estoy pensando en mí. No estoy pensando en Dios. Y eso sería una idolatría. Solo entonces alejarse del pecado para buscar la santidad puede ser verdaderamente ser llamado arrepentimiento. Entonces la falta de arrepentimiento puede ser llamada una forma de idolatría. Elevar nuestras propias almas por encima de la gloria de Dios. Arrepentirme por atrición, por obligación, es una forma de idolatría. Porque yo nomás quiero quedar bien. Ahí me descubrieron. Bueno, me arrepiento. Y recuerden que esa idolatría de querer esconderse es lo que Satanás ya les dijo a Adán y Eva en el huerto de Edén. Seréis como Dios. Tendréis vuestra propia gloria. Podréis hacer lo que ustedes quieren. Ustedes sabrán el bien y el mal. Es por eso que cuando termina el capítulo 1, que habla de la confesión y del reconocimiento y de no decir, ni siquiera insinuar que yo no tengo pecado, yo soy justo, yo soy bueno. En el capítulo 2 comienza una advertencia de abaratar la gracia de Dios. Tomo las palabras de Bonhoeffer, pastor que murió en las manos del ejército de Hitler. Él estaba preocupado del hecho de abaratar la gracia de Dios. Y decía así, él escribió en un libro, murió a los 43 años. La gracia barata es la enemiga mortal de nuestra iglesia, decía él. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Perdón sin arrepentimiento. Bautismo sin disciplina de la iglesia. Comunión sin confesión teológica o confesión del Evangelio. Absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, gracia sin cruz, todo fácil, todo light, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esa es la gracia barata. ¿Por qué leí esto de Dietrich Bonhoeffer? Porque lo que dice en el capítulo 12, primera de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo no les escribí las cosas anteriores que, total, si Jesús me perdona, si yo confieso, Jesús me perdona, sigo pecando. Ha habido época en mi vida que yo pensé así. Eso es abaratar la gracia de Dios. Eso es jugar
con el pecado y con la gracia de Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado, dijimos que abogado acá era Paracleto, lo mismo que Jesús habla del otro consolador, o que donde se traduce el otro consolador, para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya dijimos lo que significa de todo el mundo, no lo necesitamos reiterar. Esto entonces, esta advertencia de Pablo, este desafío ahora que Pablo pone en nuestras manos, en la palabra, en tinta, en negro sobre blanco, es lo que él ahora va a decir en los siguientes 4 versículos, lo que vamos a ver hoy, y después todos los demás capítulos. No jueguen con la gracia de Dios. Esto os escribí para que no pequéis. Bueno, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Esto nos lleva al desafío de los siguientes versículos, como les dije, 3 al 6. Y quiero leerlos para después ir analizando en 3 puntos estos versículos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tiene otra versión, dice vivir como él vivió. Es lo mismo. La palabra andar ya lo habíamos visto en el último mensaje, lo que significa. Es un estilo de vida. Entonces, en primer lugar, y queremos ver esto en el versículo 3, es vivir como Jesús se evidencia recién cuando lo conozco. Si no le conozco, no puedo vivir como Jesús. Así que si no he tenido un encuentro personal, si no he sido regenerado, si mis pecados no han sido perdonados, no puedo vivir como Jesús. Podría imitar o vivir la cultura, como algunas veces decimos el pastor, no, la cultura cristiana, pero no puedo vivir como Jesús. Varias veces en esta epístola, vamos a ver más adelante, el apóstol hace hincapié entre blanco y negro, ser o no ser, de Dios o del diablo. Él no tiene términos, o estás acá o estás acá. Y él da muchas señales para evidenciar o discernir a los que realmente son salvos. Hay un dicho que, por ahí no sé si lo han escuchado, los pingos se ven en la cancha. ¿Saben a qué se refiere, no? Los caballos de carrera. Se ven cuando hacen la apuesta y eso le largan ahí. Bueno. Cuando están corriendo. Claro, ahí se ve. Antes de ese puede ser muy lindo brillar y puede resoplar y todo. Y hasta creo que, como le dicen, ¿no? El zapatea también. Todo eso hace el caballo, ¿no? Podemos cantar, podemos orar, podemos hacer de todo, pero cuando vamos a la cancha. No estoy diciendo la cancha de Guaraní o de River o de Boca. No, estoy hablando de la cancha. De la vida. Acá me preocupa, personalmente. En la cancha, ahí no me preocupa. Estas son advertencias para acomodarnos o para contextualizarnos, mejor dicho. Ya el apóstol Juan dijimos que el contexto en el que él escribió esta carta es por la cultura gnóstica que había entrado ya a la iglesia y que algunos cristianos incluso tomaban esas ideas así y las tergiversaban. Y los gnósticos, algunos gnósticos decían, no importa lo que hagas, con tal de que vos digas y sientas y confieses, no importa cómo vivas. Total, la carne es la carne, eso el pastor lo había explicado, no lo voy a repetir, ¿no? La carne es la carne se va a destruir, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, así que todo lo que es de la carne no importa. Y Juan va a hacer ese hincapié. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa palabra, guardar,
es una palabra que significa cuidar o que tener los ojos encima. ¿Ah? Cuando decimos al bebé que está empezando a caminar, guardar para que no se caiga, o cuidar que no se caiga. No es guardar la bicicleta, ponerle un candado para que nadie se la lleve, guardar en el armario la ropa del invierno, la guardamos para que no se pierda, no se ensucie, la ponemos en plástico. Eso no es ese guardar. Es tener los ojos encima. Lo que quiere decir el apóstol Pablo, tener los ojos encima de los mandamientos, pero no los mandamientos de la ley, ¿no? De los mandamientos de Cristo, lo que Él enseñó. También significa orden o prescripción. ¿Les suena algo cuando dice prescripción? ¿Qué hace el médico cuando les da una medicina? Prescribe cómo hay que tomarla. Y ustedes, yo, digo, bueno, la verdad que acá me parece estar equivocado, yo lo voy a tomar en vez de las 9, me voy a tomar las 10:30, dice sin comida, pero no importa, yo voy a comer también. No, la prescripción es autoritativa, es así debes hacer si te quieres sanar. Guardar sus prescripciones, sus mandamientos. Así, en el versículo 4 hace una advertencia de la incongruencia entre decir y hacer, entre palabras y hechos. Versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. De verdad no está en él. Parece que está empecinado con la palabra mentiroso, ¿no? Porque ya en el capítulo 1 hablaba de que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Porque no ha pecado. Y le hacemos a Dios mentiroso. La falta de obediencia es negar a Cristo, ser mentiroso, no le conozco, o mejor dicho, le conozco pero no le obedezco. ¿Conoces a Cristo? Sí. ¿Le obedeces? No. Parece gracioso, pero pasa, en mi vida pasa. El pecado que mora en mí. No le obedezco. Por la manera de caminar se puede ver quién estuvo en el ejército, dijo una vez un predicador que había estado en el ejército. No sé si les pasó a ustedes, yo he prestado atención, es cierto eso, el que estuvo en la colimba, acá decimos colimba, ¿no? ¿Cómo era eso? No era servicio militar. Se nota, pásenle la mano a alguien, o fíjense cuando camina con seguridad, o cuando te agarra la mano, te agarro la mano. Tengo unos clientes que son del ejército o son de la gendarmería, de la fuerza. Parece que te va a romper la mano. Porque se nota donde estuvieron. Nosotros, como cristianos, se evidencia que conocemos a Jesús. Caminamos porque estuvimos en el servicio o estamos en él. Versículo 5 vamos ahora. Vivir como Jesús se evidencia al estar en él. Nos dijimos que para estar en él tenemos que conocerlo, reconocerlo como Señor, pero también esto se evidencia al vivir, estar en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. La perfección del amor a Dios en consecuencia guarda su palabra. Cuando yo amo a Dios, guardo su palabra. Y en la medida que yo le amo, lo voy conociendo. Y cuando lo voy conociendo, lo voy amando más. Hasta que lleguemos al varón perfecto, como lo llama el apóstol Pablo. Y su palabra comprende sus mandamientos, ¿no? Sus prescripciones, lo que dijimos que significa mandamiento. Y en el versículo 6, vamos al tercer punto, dice, vivir como Jesús se evidencia al permanecer en él. En estos tres puntos hemos visto una gradación, o sea, una subida. Primero es conocerle, segundo es estar en él y tercero, permanecer en él. El 3 dice conocerles. Vivimos o andamos como Jesús, vivimos como Jesús vivió
al conocerle. Vivimos como Jesús vivió al estar en Él. Y vivimos como Jesús vivió al permanecer en Él. O sea, ¿qué significa permanecer? No hace falta que lo expliquemos. ¿Qué significa permanecer? Si no permanecemos sobre la bicicleta, ¿dónde vamos? Al suelo. Y dice, andar como Él anduvo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. ¿A qué se refiere? Se refiere que cuando yo ando, debo andar como Jesús sobre el mar. ¿Se refiere a eso? No, ¿Debo andar haciendo milagros? Algunos creen eso, o por lo menos teniendo muchos seguidores. Si tengo muchos seguidores, yo anduve como Jesús. Dijimos que la palabra andar significa, está traducido del original peripateo, que significa un estilo de vida. El que permanece denota una condición duradera. El agua, el guiso permanece dentro de la olla mientras que se cocina. Si no permanece dentro de la olla, bueno, no vamos a comer. Si no permanecemos en él, lo único que hacemos es evidenciar que estamos flojos, estamos fuera. Esto es lo que nos llama el Señor, permanecer en él. Consecuente, que nuestros hechos sean consecuentes con nuestras palabras. Pablo lo llama esto a una vida de piedad. Y quiero tomar unos par de minutos para dar algunas características cómo vivió Jesús. No vamos a leer los textos, yo los voy a mencionar, pero no lo vamos a leer. Dice 1 Pedro 2, 21, 23 que él vivió sin venganza. Cuando le maldecían, él no abrió su boca cuando le maldecían. Dice que él tomó la toalla, se inclinó, lavó los pies de los discípulos. San Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado. Y también en otro versículo dice, yo vine para que me sirvan. No, yo vine para servir y no para ser servido. Así vivió Jesús, recordemos, así vivió Jesús, para servir, sin venganza, en obediencia, hasta la muerte, dice en Filipenses 2, 5 al 8. Obedeció hasta la muerte y muerte en cruz. Eso es Cristo, esa es la vida de Cristo. Así vivió Cristo. Sirvió al Padre en pleno servicio. San Juan 5, 17. Lucas 2, 49. ¿Se acuerdan que le dijo, su madre le dijo, ¿por qué me buscaban? Ustedes saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Eso no era la carpintería de José. Comunión con Dios. Dice San Lucas 6:12 que él pasaba la noche orando. Estamos mencionando cómo Jesús vivió para después ver el objetivo, el punto donde yo debo apuntar, el blanco a donde yo debo ir. Él fue misericordioso. Marcos 1:41 dice, tuvo misericordia de él. Nuestra vida se caracteriza por tener misericordia. Otro punto más, el cumplimiento de la voluntad de Dios tenía un valor excelente delante de él. Yo no vine para hacer mi voluntad, sino la del Padre. Él mostró el amor hacia sus amigos. Él dice que el amor de él que pone, se demuestra al poner la vida por sus amigos. Está dispuesto y él dio su vida. Fíjense que él perdona a los que le crucificaron. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionamos nosotros si alguien nos quita un lugar, por ejemplo, en una fila? O cuando alguien nos habla mal de nosotros. O cuando estamos hablando, diciendo cosas que nos suceden y que nosotros decimos es injusto. Jesús dijo, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Compasión hacia la muchedumbre. Jesús vivió con compasión hacia la gente. Lo vemos en infinidad o varios textos de eso, lo hemos estudiado ya. No quiero que se desmayen en el camino. Hemos estudiado hace poco, un miércoles,
cuando Jesús dijo, denle ustedes de comer. Tuvo compasión. Tengo compasión de ellos, no quiero enviarlos en ayuno. Y una más, que lo va a reiterar bastantes veces el apóstol Juan. El auténtico amor cristiano es un reflejo del mismo amor en Dios, o el trinitario, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Van a reconocer, Juan 17:21, el mundo va a reconocer que ustedes son mis discípulos si verdaderamente se aman. Más adelante lo vamos a ver varias veces. Juan toca ese punto bastante fuerte como aplicación de lo que estuvimos viendo esta mañana. A veces confundimos la gracia con licencia o flojera. Licencia para libertad para hacer ciertas cosas. Esto es gracia barata, no es la gracia verdadera. Pero también hay otros que vamos al otro extremo. Vamos a los mandamientos de hombres y mostramos por lo de afuera lo que en realidad adentro no somos. Como dice Jesús les decía a los fariseos, hipócritas. Los dos extremos están mal. No es la gracia barata la que debemos seguir, pero tampoco todo dentro de los mandamientos, estructuras y como hacían los fariseos. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia lo define y Pablo principalmente habla de una lucha que debemos tener como cristianos. Es confesar, arrepentirnos, confesar, pedirle perdón a Dios, apartarme y cuando esa lucha y si vuelvo a caer, volver otra vez hacia adelante. No relajar mismo, ya perdí la esperanza, total, ya tantas veces pequé, ya no voy a luchar más con ese pecado. Como algunos por ahí dicen, ese no cambia más, esa no cambia más. Que no se aplique a nuestra vida eso. Pablo, como recién se leyó en la introducción, Pablo dice que 2 Timoteo 4:7, y sí vamos a leer estos textos, son 3 textos que quiero compartir con ustedes. 1 Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Esa palabra ejercítate, y lo vamos a ver en otro texto más, es gugnazo, que el original es de lo que hoy en castellano se transmite, gimnasio. ¿Hay alguien que va al gimnasio de acá? ¿Y para qué va? No miren para atrás. ¿Para qué van al gimnasio? Para hacer ejercicio. Bueno, Pablo dice, para mejorar la salud. Bueno, Pablo dice que debemos, todas estas definiciones que ustedes vieron, aplíquenlo ahora a la piedad. Pablo dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es piedad? Todo el conjunto, lo que significa el Evangelio, todas las acciones. Lo que vimos, la vida de Jesús fue en piedad. Tuvo compasión de todos. La compasión, la misericordia, la obediencia al Padre, la comunión con el Padre, el amor hacia los enemigos, el perdón a los enemigos, todo eso es piedad. Piedad es una forma de vida. Dice en Hebreos 5:14 que también debemos ejercitarnos, ir al gimnasio, sí, comer sano. Bueno, esa sería la dieta. Estamos hablando de gimnasio, de hacer ejercicio. Si yo le digo lo que realmente describe esa palabra, búsquenla ustedes después. No lo voy a decir, no corresponde decirlo acá. ¿Se toca después de comer? Ah, sí. Gimnasio después de comer. 5:14 Hebreo dice, pero el alimento sólido, acá está hablando de alimento, tenía razón, es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Acá dice que debemos ejercitar nuestros sentidos. El no dejarnos llevar por esos sentimientos, por esos deseos y los sentidos que nos atrapan. Dice, acá quédense en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso es evidente. No, dice, es verdad, dice. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han ido al gimnasio. Nuestra vida de creyente debe ser un gimnasio de disciplina. Y Dios lo hace.
Lo que pasa es que a veces nosotros nos enfurecemos o nos enojamos contra el gimnasio porque nos hizo doler las piernas y estuvimos ejercitando y nos enojamos contra la máquina. Yo ni sé cómo es el tema del gimnasio, pero estoy hablando de lo que yo veo, ¿sí? Y nos enojamos contra esa máquina porque me hizo doler la pierna. Y el Señor dice, yo te voy a ejercitar en la disciplina. Te voy a perfeccionar. Y hay una más que quiero compartir, 2 Pedro 2:14, donde habla en negativo. No ejercitarse en el pecado. Vamos a 2 Pedro 2:14 como último texto. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa palabra que está traducido habituado, tienen el corazón ejercitado a la codicia. Es fuerte. Cuidado con el tema, no está hablando solo de codicia material. Codicia, acá lo que está definiendo es principalmente la codicia sensual, llena de adulterio, dice. No se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. Cuidado que no vayamos al otro gimnasio, perfeccionarnos para el pecado. ¿Cuál es el estilo de vida que te identifica, que me identifica? ¿Te cuesta confesar, reconocer que te enojas, que gritas, que manipulás, que mentís, que robás, que robas? Pensamos que robar es robar un banco. Podemos robar el tiempo de nuestro jefe, podemos robar el tiempo de nuestro hermano. Cuesta que yo me reconozca como pecador, nos da dolor en solo pensar que estoy abaratando la gracia de Dios cuando peco libre y tranquilamente. El Señor nos llama a vivir, o nos da el objetivo de buscar, nos desafía, esa es la palabra de Dios, nos desafía de andar como Jesús. ¿Cómo anduvo Jesús? Investiguémoslo, busquemos, preguntémosle y lo vamos a encontrar. Su palabra está claro como Él anduvo. Que Dios nos ayude a andar como Él anduvo.